¿Por qué hay talleres, o como dicen en Brasil, oficinas, que son rentables? Hay otras que solo logran sobrevivir algunos meses o pocos años, y hay una gran cantidad de talleres que pasan mucho tiempo básicamente en una modalidad de sobrevivencia. ¿Qué es lo que diferencia estos talleres? ¿Y cuáles son los factores determinantes en poder llevar un taller a un nivel de profesionalización y rentabilidad? Estas son algunas de las preguntas y de los temas en torno a los talleres que nos reúnen hoy día en el segundo seminario de la serie de 4 seminarios de temas candentes 2021 que ATR LATAM ha preparado para usted. Hola, soy Guido Goyeneche y junto a Francisco Carvajal somos responsables por el desarrollo y la presencia en Latinoamérica de ATR Internacional. Estamos expandiendo en nuestra región los más de 50 años de éxito de ATR Internacional, incorporando a nuevos socios, trabajando junto con nuestros socios y proveedores en la aceleración del desarrollo de sus negocios y finalmente desarrollando servicios de valor agregado específicos para nuestro mercado latinoamericano. En esta oportunidad, nuestro seminario tiene una característica muy especial y es que no solo contamos con la participación de nuestros socios y de nuestros proveedores, sino que tenemos además el privilegio de tener la presencia y participación de talleres de diversos países desde toda Latinoamérica. ATR LATAM existe para y por sus socios y proveedores, pero además queremos hacer una contribución social más amplia, entregando conocimiento y dando apoyo a la industria independiente de reposición de autopartes como un todo. A través de nuestros seminarios queremos poder compartir conocimiento, despertar inquietudes e invitarlos a cuestionar cómo se están haciendo las cosas hoy en los talleres. Buscamos poder contribuir a las personas que trabajan en los talleres, pero también a los proveedores de autopartes y de servicios que apoyan a los talleres. Y esperamos que después de los siguientes 90 minutos, cada uno pueda volver a su lugar de trabajo con algo más de conocimiento y sobre todo con ganas de ver qué y dónde se puede mejorar. En los próximos 30 minutos tendremos el privilegio de escuchar al señor Ángel Moraleda, destacado consultor, mentor y profesor, desarrollando líderes en la industria automotriz por más de 40 años. En los 40 minutos posteriores tendremos a destacados panelistas acompañándonos y en esta oportunidad contaremos con la presencia de Diego Riquero de la empresa Bosch, de Tiago Martins del grupo Schaeffler, de Natalia Cuervo de FEBI y finalmente de nuestra empresa socia en Brasil DPK, el señor Osvaldo Keller. A continuación, y antes de comenzar con la charla del señor Ángel Moraleda, los dejaré unos breves minutos con mi colega en Alemania, Alexander Bernstein. Las palabras de Alexander serán en inglés, sin embargo, estarán subtituladas en español. De ahí en adelante, el resto de nuestro seminario, por supuesto, es en español. Welcome from the ATR headquarters to the next hot conference topic in our series about major industry issues. My name is Alexander Bernstein. I'm the General Manager of the Coordination Purchasing Department at ATR. As announced by Guido, today we want to talk about workshops and think about how to support and strengthen this important customer channel and main customer base for many ATR shareholders. Strengthening the competitiveness of multi-branded garages is also one of the goals of ATR. Especially the so-called independent and multi-branded workshops were ever since facing multiple challenges that have recently been extended by technological and social development.
Innovations from car manufacturers are leading to more complexity in maintenance with an increasing number of models and advanced parts, which makes a constant training and learning necessary. Besides that, legal aspects are increasing the administrative efforts. New technology also increases the need to invest in the right equipment and tools. In addition, the expectations of workshop customers are changing. Customers of workshops are today used to communicate online, have higher expectations to service, accessibility, and consultation, and an increased price orientation. Workshops should be ready for new customers, such as fleets and insurance companies, and therefore have to think about scaling up for providing the needed capacities. Furthermore, workshops need to improve internal efficiency and planning through digitalization, including advanced dealer management systems and improved workshop processes. For getting support in managing all these sophisticated tasks, workshops have the opportunity in many markets to join a workshop concept. There are workshop concepts available from ATR suppliers, ATR shareholders, but also ATR itself, who started with an own concept already in 1997 in Germany. Workshop concepts can support by a variety of services. First of all, there's the utilization of a well-known brand, the support in advertisement, support in workshop organization and planning, training propositions, and opportunity to offer additional value-added services as customer binding tools. If such concepts should be successful, it is also important to constantly check the minimum quality standards. In case workshops are not able to fulfill these standards, it is recommended rather to disconnect a workshop from the concept to secure the brand reputation. Whether a workshop is part of a concept or not, changes to the daily routine and learning of new processes will be necessary, not only in the midterm. There are further challenges ahead, driven by a changing transportation and mobility behavior of all of us, the connectivity of vehicles, and future remote maintenance capabilities, as well as the necessary know-how and specialization when it comes to maintenance of tomorrow's hybrid and electrified car park. In any case, multi-branded workshops will be facing more challenges than ever to be ready for the future mobility and maintenance environment. Therefore, they need help from strong partners. These partners must be their trade and industry partners who should have a high interest in securing this channel also in the future for maintaining a very crisis-proven, reliable, and profitable sales channel. Now I am looking forward to a very interesting panel discussion. I hope you can gain further insights for your own business too. And I thank you for your interest and hand over to Angel Moraleda and the panelists. Pues buenos días a todos y muchas gracias por su presencia al otro lado de las cámaras y al otro lado del océano. Como el tiempo es limitado, yo quisiera estructurar el contenido de mi charla en 4 partes breves, para que después el debate pueda ser más ágil y pueda ser más comprensible para todos. En primer lugar, quiero hablarles muy brevemente del objetivo que pretendo. En segundo lugar, voy a echar una mirada porque tiene enseñanzas para nosotros a la historia del automóvil. Después hablaré de lo que más nos interesa a todos en estos momentos, que es cuál es la situación de los talleres en la TAM y qué podemos hacer para ayudarles y fortalecerles. Y finalmente les diré que ustedes llevan en sus genes la garantía del éxito y tienen capacidad para enfrentarse a cualquier reto. Así que vamos a ello. Mi objetivo es doble. Lo primero es que a mí me gustaría que ustedes reflexionasen. ¿Qué son? ¿Un taller del pasado o un taller del futuro?
hagan esta reflexión, es muy importante. Un taller que se orienta al pasado o un taller que se orienta al futuro. Y ya les anticipo que esto es independiente de que haya una invasión de coches eléctricos, como algunos anuncian, o una situación más o menos estable, como otros pronostican. Es independiente de la situación. Nosotros tenemos que fortalecer nuestros talleres para ser competitivos y rentables en cualquier situación. También quiero hablarles, como les he dicho, de la historia del automóvil, porque hay datos sorprendentes. ¿Qué ocurre con el coche eléctrico? Pues es posible que muchos de ustedes se sorprendan cuando les diga que en los principios, en los años iniciales del siglo XX, hace ya más de un siglo, ya había coches eléctricos. Había coches eléctricos y otros coches impulsados por distintas fuerzas, por motores de combustión, por motores de vapor, etcétera, etcétera. Lo curioso, fíjense, es que en aquellos momentos, en aquellos tiempos, en aquellos años, era más frecuente el coche eléctrico, era más numeroso el coche eléctrico que el coche con motor de combustión. Esta situación duró hasta que se produjo un hito memorable, que es que en el año 1908 Henry Ford presentó el modelo T. Y cuando presentó Henry Ford el modelo T, se acabó la discusión. Los coches eléctricos desaparecieron de la escena y solo han reaparecido un siglo después, casi un siglo después, cuando Mercedes-Benz sacó el coche que todos conocen ustedes y evidentemente pues después en el año 2015 por falta de éxito comercial lo tuvo que retirar. El coche que sacó fue el que todos conocen, el coche Smart. E-Smart. Ese coche fue el primer coche eléctrico que se sacó después de la aventura de Henry Ford. Para darles otro dato y que vean que la ansiedad por el coche eléctrico nunca ha desaparecido, también Opel sacó un coche eléctrico que se llamaba Ampera y que también en el año 2012 fue retirado por la misma causa que Mercedes retiró el suyo. Es decir, ni el coche de Daimler ni el coche de Opel fueron, los dos coches eléctricos fueron coches que se vendieron. ¿Por qué no se vendían? Pues por lo mismo que ha pasado al inicio de la aparición de los coches eléctricos actuales. Porque la oposición de los clientes ha sido radical. La oposición de los clientes donde primero aparecieron los coches eléctricos ha sido radical. Hasta ahora, el coche eléctrico, incluso en estos momentos, todavía tiene que demostrar su superioridad técnica y su superioridad en cuanto a satisfacción de clientes. Lo que pasa es que se está imponiendo por una razón que todos ustedes conocen tan bien como yo, que es el acuerdo que todos sus países lo han firmado, el acuerdo sobre el clima de París, que ha dado lugar a una preocupación y a unos compromisos de mejora, de cuidado del medio ambiente, que es lo que ha dado lugar a la aparición del coche eléctrico. El coche eléctrico en este momento se está imponiendo por esta razón, pero todavía hay muchas personas expertas que resisten, hay muchos clientes que resisten esta aparición y este cambio del coche de motor de combustión al coche eléctrico. ¿Hay alternativas? Pues hay alternativas. Ahora hablaremos brevemente de algunas. Pero hay aquí, entre los panelistas, personas más expertas que yo que también podrán participar y explicarles las preguntas que tengan. Los mismos gobiernos, fíjense, qué curioso, hay una contradicción pues, que llama la atención. Los mismos gobiernos que están subvencionando a los fabricantes y a los consumidores para que
adquieran coches eléctricos a los fabricantes para que los produzcan y a los consumidores para que los adquieran, estos mismos gobiernos al mismo tiempo están financiando grandes proyectos de búsqueda de combustibles para el motor de combustión alternativos que no sean contaminantes. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué va a pasar? Y ahí pueden elegir ustedes entre un abanico de posibilidades, yo diría que entre dos extremos, que son que el coche eléctrico se va a imponer rápidamente y que el coche con motor de combustión va a desaparecer, y por otro, el que dice que, bueno, que no hay tal superioridad y que se descubrirán pronto otras energías, otros combustibles que permitirán que los coches de combustión sigan funcionando. Realmente, como les he dicho, Japón apuesta radicalmente por el hidrógeno. El Reino Unido acaba de financiar un proyecto con mucho dinero para que decidan los expertos ingleses de una vez si el hidrógeno tiene futuro o no. Entonces, como ve, cuestiones de estas están todos los días en la boca de todos. En Estados Unidos los debates son similares. Realmente pensemos, ¿por qué se está imponiendo el coche eléctrico? Pues realmente el coche eléctrico, que fue rechazado de plano, como digo, no se ha impuesto, para desgracia de muchos expertos de la industria, por ninguna razón de marketing. Y son cuestionables las razones técnicas. El coche eléctrico fue rechazado de plano, como digo, por los clientes. El índice de rechazo en países líderes en el sector del automóvil, como Alemania, fue enorme al principio. ¿Por qué están accediendo los habitantes de Alemania y de cualquier sitio a comprar coches eléctricos ahora? Por una razón, señores, porque los coches están subvencionados por los gobiernos y quien adquiere un coche eléctrico lo adquiere por un precio que no corresponde al precio real que debería tener en un mercado libre. La pregunta que todos nos planteamos en este momento, ¿cuál es? Pues está muy clara. ¿Qué va a pasar cuando las subvenciones, cuando los incentivos a la compra de un coche eléctrico se eliminen? Esta pregunta se la plantean los expertos en Estados Unidos, que están muy preocupados por el tema. En este momento la generosidad del señor Biden parece que por el momento va a seguir favoreciendo al coche eléctrico. En Europa, al parecer también, pero no puede ser una cuestión que dure sine die, que dure durante años y años. Es absurdo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues yo creo que lo que va a pasar es una opinión personal que la sugiero para que ustedes se la planteen. Va a pasar que tarde o temprano tendremos que volver a comprar nuestros coches, nuestros carros, los tendremos que volver a comprar por razones de mercado. Ojo, que eso es muy importante. Cuando no haya subvenciones y el mercado vuelva a tener el grado de libertad que tenía antes, ¿qué va a pasar? Pues que se volverán a imponer cuestiones de mercado. ¿Qué coche satisface mejor las necesidades del cliente? ¿Qué coche satisface mejor sus afanes de desplazarse o sus afanes de no contaminar el medio ambiente? Es decir, esas cuestiones se van a plantear, sus afanes de consumir menos, de tener un coche que tenga menos gasto de mantenimiento, menos gasto de circulación, etc. Esas cuestiones se van a plantear. Esas cuestiones van a estar, yo les pronostico, unos años próximos de enormes discusiones en estos puntos. Bien, esta es una situación que está viviendo en este momento Europa y Estados Unidos. Y ustedes me preguntarán, y tendrán razón, y aquí a nosotros en el fondo no nos atañe eso. ¿Por qué nos lo cuentan? Pues porque vamos a ver
que hay cosas que están sucediendo que nos van a enseñar determinadas cuestiones que nos vamos a tener que plantear nosotros muy pronto. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de que Tesla haya conseguido unas cifras de ventas asombrosas de sus coches eléctricos en el primer semestre del año 2021? Y cuando hablo de cifras asombrosas, les doy las cifras. Tesla, en los 2 modelos eléctricos que está comercializando, ha vendido 382.000 coches eléctricos en todo el mundo. Es decir, ha vendido el doble que la siguiente empresa que vende coches eléctricos. No tiene nada que ver con los niveles de las empresas líderes en fabricación de coches que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Mercedes, Daimler, está en aproximadamente, Volkswagen, que es la líder en Europa, está aproximadamente en 70.000 coches. Renault, la empresa francesa, está en 30.000, más o menos a la misma altura que Hyundai. Es decir, las distancias son enormes. Y ahora quiero llamar su atención sobre este punto y por eso les he contado la situación en Europa y muy brevemente su evolución. ¿Qué ocurre? Que la razón que me dan a mí, mis clientes, europeos y americanos, que compran, que adquieren un Tesla, asómbrense, no tiene nada que ver con la contaminación. Tiene que ver con su satisfacción personal. Ojo, que esto corrobora lo que les acabo de decir. El cliente, cuando desaparezcan los incentivos a los coches eléctricos, en algunos casos volverán a decidir por el coche de combustión, no lo sé. Pero si tienen alternativas que ya superan el nivel de satisfacción que les produce un coche movido por motor de combustión, si tienen alternativas, no volverán. Entonces, este es un punto capital. Yo preveo un futuro a corto plazo de mezcla, seguiremos comprando coches de combustión, comprando coches eléctricos, comprando todo, y poco a poco se irá descantando, conforme vaya madurando la oferta, se irá decantando los clientes en un sentido u otro. Pero es muy importante la lección que les acabo de dar de Tesla, porque los clientes que tienen Tesla ya, que llevan tiempo ya con el Tesla, más de un año, yo les pregunto, ¿te encanta el coche? ¿Y qué me contestan? No, Ángel, me encanta su servicio. Tomen nota de esto, por favor. Y con eso cierro la historia, porque la historia va a seguir. Pero por favor, piensen que puede sorprendernos con las conclusiones, con los rumbos por los que sigue. Voy a entrar entonces a hablar, desgraciadamente, no con toda la profundidad que quisiera, pero de el mercado latinoamericano, que evidentemente es la razón que nos convoca. Y para que también podamos estructurar la conversación, la actual mía en la presentación y la posterior con ustedes durante los debates, voy a hacer un intento de sintetizar unos cuantos puntos básicos. El primero de ellos es, hay 3 cuestiones básicas en las que me quiero concentrar. El primero de ellos es decirles, el mercado del automóvil hoy está sujeto a fuerzas que inciden en él en distintas direcciones con muchísima fuerza. Son fuerzas desgarradoras. Ese es el mercado, ese es el mundo en el que van a vivir nuestros negocios de oficinas mecánicas en las que tenemos puesta hoy, en este momento, toda nuestra atención. Esa es nuestra intención. Vamos a ver, ¿qué fuerzas son esas?
Yo me voy a fijar en 3 para dar pauta a nuestros posteriores debates. Y las 3 son las siguientes. La primera, me da la impresión, no lo digo esto por Latinoamérica, lo digo por también muchos otros países, incluso países desarrollados con los que ejerzo labor de consultoría. Me da la impresión de que muchas empresas, pero especialmente ahora en este sentido Latinoamérica, no sacan las conclusiones que debieran en cuanto a que vivimos en un mundo global y concertado. Y conectado. ¿Qué quiere decir que vivimos en un mundo global y conectado? Quiere decir muchas cosas que no valoramos. Quiere decir, por ejemplo, que todos los países están desarrollando legislación convergente hasta este momento favorecedora del coche eléctrico, pero que igualmente favorece cualquier coche que utilice combustibles que no contaminen. Pero hay ahí una legislación que es coherente. Ni Brasil, ni México, ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni Colombia, ningún país puede legislar hoy en materias de medio ambiente ignorando las pautas generales de actuación que se dan como consecuencia del compromiso que todos hemos firmado. Que yo sepa, salvo Nicaragua, todos los países de Latinoamérica han firmado el compromiso de París. No sé si Nicaragua se habrá incorporado después y no me he enterado. Pero esta es la situación. Todos los países de Latinoamérica prácticamente se han incorporado y han adquirido un compromiso. Y ese compromiso plantea exigencias. Y ya vemos cuáles son muchas de ellas. Por ejemplo, yo no sé si la legislación en Brasil haya cambiado, pero yo tengo clientes en Brasil y yo sé que en el año 2018 ya había resoluciones legislativas que estaban muy influidas por legislaciones de otros países. Por ejemplo, yo conocí la GOTA 2030 y conocí la resolución, perdón por el mal portugués, resolución 492, que avanzan en la dirección que se está avanzando en cualquier otro país. De hecho, la resolución 492 recoge para indicar cómo se deben hacer los controles muchas normas que ha emitido la Agencia de Protección de Medio Ambiente de California. No podemos escapar a eso. En México ha pasado lo mismo, otro país que conozco muy bien. Existe legislación que ya favorece, obliga a establecer modelos de automóvil, modelos de transporte no contaminantes. La situación que se vive en Europa, si en este momento nos sirve de pauta, pues les diré que es muy, muy dinámica y demasiado ambigua como para que podamos tomar conclusiones definitivas. Tenemos que seguirla, y ahora después les diré por qué. Pero tenemos que seguirla sin dejarnos arrastrar por lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos, de hecho, Japón ya se ha apartado de Europa y Estados Unidos. Japón no está siguiendo las pautas de Europa y Estados Unidos en cuanto a favorecer el coche eléctrico. Japón está apostando, insisto, por el combustible hidrógeno, que fabrica coches eléctricos. No tiene más remedio, porque Japón es una potencia de exportación, pero está apostando cantidades enormes de dinero por aprovechar la utilidad del del combustible hidrógeno para los motores de combustión. ¿Qué está pasando en Europa? Pues
depende a qué personaje escuchen ustedes, les va a describir un panorama diferente. Hay personas, hay incluso altos directivos de la industria alemana del automóvil, que no tengo que recordarles, que es la pionera del mundo. Hay países que, hay personajes que dicen que se puede y se debe defender el coche eléctrico. Perdón, se puede y se debe defender el coche con motor de combustión. Evidentemente, hay cuestiones que van más allá del propio mercado. Por ejemplo, el impacto que un cambio de coche con motor de combustión a coche eléctrico tiene en Alemania es brutal en la economía del país. Es brutal desde un punto de vista social. Los sindicatos están preocupadísimos por lo que pueda pasar. ¿Qué puede pasar? Y al lado de esa persona que les ha contado eso, que se puede y se debe defender la industria alemana defendiendo el coche con motor de combustión porque podemos hacer que no sea contaminante, que su funcionamiento entre dentro de los límites marcados por la legislación alemana. Al mismo tiempo encuentran ustedes otras personas que describen un escenario radicalmente distinto. ¿Cuál será el que al final se realice? No sabemos. Pero evidentemente tienen que estar atentos. Porque se decante en un sentido la balanza o se decante en otro, ustedes van a ser afectados. La otra alternativa que están diciendo los partidarios del cambio es que el coche eléctrico es solamente el primer paso. Al mismo tiempo ya prácticamente vendrá el coche conectado, el coche de conducción autónoma y el coche que ya no será coche. Hay personas que dicen ¿qué será el coche en el año 2030? Expertos que lo dicen y lo definen de la siguiente manera. El coche en el año 2030 será un teléfono con ruedas. ¿A qué deben estar ustedes atentos? A que realmente estamos viviendo un proceso de cambio profundo. ¿Qué suerte tenemos en Latinoamérica frente a los problemas que están enfrentando con carácter inmediato en Estados Unidos y en Europa? Que tenemos más tiempo. Que tenemos más tiempo. En Europa y Estados Unidos hay fechas ya realmente inmediatas. Hay fechas fatídicas para quienes defienden el motor de combustión, que es el año 2025 y el año 2030, donde la imposición es que hace desaparecer los coches con motor de combustión. Pero tampoco sabemos si de aquí al 2030 hay 10 años. Tampoco sabemos si en esos 10 años, con la capacidad tecnológica que tiene el mundo, con la cantidad de recursos que se están invirtiendo, va a haber alternativas. Es decir, yo creo que se queden con esta idea. El cambio a corto plazo no va a ser lineal. No va a ser lineal. Va a ser un cambio con ramificaciones, con pruebas, con intentos, con presiones para defender una postura u otra. Pero el debate está ahí. Y las consecuencias, desde el punto de vista del mercado, que tiene para nosotros, son importantísimas e ineludibles. Ineludibles. Eso por una parte. Por otra parte, los talleres los talleres latinoamericanos tienen una ventaja enorme. Estos problemas que ustedes van a plantear, se van a tener que plantear, estos problemas se los están planteando ya los talleres alemanes, los talleres franceses, los talleres italianos,
los talleres españoles, los talleres portugueses, los talleres en Arkansas, los talleres en Texas. Se los están planteando ya. ¿Qué ventaja tenemos? Vamos a poder ver qué funciona y qué no. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona en cuanto a el cambio que tienen que realizar los talleres en esta situación? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Este es un punto importante. ¿Qué es lo que está funcionando en unos países y en otros? Tenemos mucho ahorrado. ¿Por qué? Porque después no vamos a cometer errores que otros cometieron. Nosotros podemos ir ya por caminos que nos lleven a situaciones de crecimiento y de prosperidad que se han demostrado ya y se han probado en los países que hayan enfrentado con éxito esta situación. Pero también hay un punto importante que quiero decirles. Yo no quisiera que ustedes tomaran la conferencia esta en la que están participando, de manera que yo lo que les estoy proponiendo es defender la situación de los talleres. Yo no estoy aquí para que sus talleres sobrevivan. Yo estoy aquí para que sus talleres crezcan, se fortalezcan, tengan futuro. Ese es mi propósito aquí. Por eso, vamos a hablar ahora concretamente de la situación en Latinoamérica. ¿Qué pasa hoy con los talleres en Latinoamérica? Yo puedo cometer errores en cuanto a mi apreciación, porque todos los países no los conozco con la misma profundidad. Pero sí tengo clientes en casi todos con los que he trabajado y que me han transmitido sus inquietudes, sus preocupaciones y sus planes de hacer mejor las cosas. Yo diría que hay unos puntos fuertes muy a destacar en relación con los talleres de otros países, en los talleres latinoamericanos. Creo que hay puntos fuertes muy valiosos en la situación en la que estamos. Un punto fuerte es su creatividad. En este momento es fundamental. Un punto fuerte es su espíritu positivo. Es fundamental. Si ustedes comparan en un viaje turístico el continente americano, el continente sobre todo sudamericano, que es donde más se ve el contraste, con el continente europeo, verán que la primera diferencia que les choca, que les llama la atención, es que la gente en Latinoamérica sonríe. ¿Eso es importante para lo que estamos hablando? Por supuesto. La sonrisa es fundamental. ¿Por qué? Porque la sonrisa me hace desarrollar, mantener la actitud positiva que tienen, que es necesaria y va a ser necesaria para enfrentar retos y para conquistar el futuro, que es para lo que he venido ante ustedes, para decirles cómo tienen que conquistar el futuro, no para decirles cómo sobreviven. Otro punto fuerte que veo en los talleres latinoamericanos, cuando los comparo con talleres de otras latitudes, es la habilidad que tienen. Tienen una habilidad manual que, unida a la creatividad, les hace resolver problemas con una agilidad enorme sobre la marcha y dar soluciones de auténtica calidad. Esos son puntos que les señalo. Podría señalar más, pero esos son los puntos que les señalo porque son los que más destacan en comparación con otros talleres. Pero, lamentablemente, estoy aquí también para hablar de sus carencias. ¿Por qué tengo que hablar de sus carencias? Miren ustedes,
quiero que les quede clara esta idea. No puede ningún taller latinoamericano quejarse de los cambios que puede producir el coche eléctrico en sus negocios si ahora no está haciendo ya lo que debe hacer. Si ahora no está haciendo ya lo que debería estar haciendo. Esto es lo que quiero transmitirles. No se trata de esperar al coche eléctrico. Se trata de actuar ya. Y no pensando en el coche eléctrico. Pensando en la mejora, en el fortalecimiento, en la prosperidad de sus talleres. ¿Qué veo como desventajas? ¿Qué veo como puntos débiles en relación con otros talleres de otros países? Es muy fácil, señores. El que más llama la atención de una manera, perdón por la palabra, escandalosa. Llama la atención de una manera enorme. Es lo básico, lo elemental. En algunos casos, en muchos casos, la inexistencia de su nivel tecnológico. Entiendo cuando hablo esto que son países grandes y evidentemente países grandes. Es decir, cuando uno compara el líder en el sector automovilístico, que es Alemania, con 383.000 aproximadamente kilómetros cuadrados, con el gigante Brasil, con 8 millones de kilómetros cuadrados, con Argentina, con Colombia, con cualquiera, con Chile, son mayores. ¿Cuál es el país más grande de Europa? Es Francia. ¿Pero cuántos kilómetros tiene Francia? 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros tiene España? El segundo país en cuanto a tamaño de Europa. 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Dónde vamos frente al 1.000.000 de kilómetros de México? Es decir, países que por su propia naturaleza, por eso les destaco esto, por favor, por su propia naturaleza, por la necesidad de su expansión, de la expansión de sus negocios, están pidiendo a gritos la tecnología, no la tienen en cuenta. Insisto en que sé que las diferencias son enormes. No es lo mismo un taller de Campinas, en Brasil, como un taller en no sé qué sitio de Brasil que no quisiera ofender. No es lo mismo un taller en Ciudad de México, un taller en Monterrey, que un taller en alguna parada, en alguna carretera de Oaxaca. Es evidente, pero estamos hablando de generalidades, de mayorías. Es muy importante esto. ¿Por qué no hay digitalización? ¿Por qué no hay digitalización? La digitalización es fundamental en distribuidores, en talleres, en negocios como los que tienen ustedes en sus países, que muchas veces son enormes en comparación con sus homólogos europeos. ¿Cómo puede ser que un taller francés? No tengo nada ofensivo, admiro profundamente a Francia, pero quiero decir que no es en este momento, lo ha sido, pero no es en este momento líder en el sector del automóvil. ¿Cómo puede ser que tenga una tecnología que me deja asombrado cada vez que entro en un taller francés? Les voy a decir, incluso cuando yo les hablo y les pregunto y les planteo estas cuestiones,
sus respuestas indican algo mucho más peligroso, que es que tienen miedo a hablar de digitalización. Tienen miedo a hablar de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la digitalización no es una cosa que se haga con una varita mágica. No es una cuestión que se haga la digitalización llamando a un consultor y de la noche a la mañana la hace. No. La digitalización exige que previamente exista un esfuerzo por estructurar y organizar procesos en el taller. He ayudado en muchos países a estructurar y organizar procesos de una manera sencilla, pero es necesario hacerlo, porque si no, señores, ¿qué se digitaliza? ¿Saben cuando entro en muchos talleres y pregunto por digitalización lo que me enseñan? Me enseñan en la sala de recepción unas pantallas de televisión donde aparecen noticias, aparecen listas de espera de los clientes que están esperando a entregar el coche. Señores, eso es elemental. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una digitalización que consiga que si un cliente en su taller, desde que entra su coche a reparación hasta que sale con su factura y con la reparación hecha, tarda, imagínense, 70 horas, que con la digitalización tarde 12. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué les preocupa tanto? Los procesos en los talleres habitualmente, los talleres latinoamericanos habitualmente, se ejecutan por experiencia y por intuición. Se ejecutan por experiencia y por intuición, pero no se ejecutan siguiendo pautas, normas que hacen que esa operación que se ha ejecutado perfectamente pueda repetirse una y otra vez con cualquier cliente. Porque si se deja a merced de la intuición y de la experiencia de la persona, evidentemente no tiene mucho sentido, porque no va a ser una operación estándar. Un cliente va a hablar bien de nosotros, el otro va a hablar mal. Esto se da cada día en sus talleres. A mí me trataron bien. Me dieron el coche rápido, me dieron el coche bien arreglado, me dieron... Y otro cuenta su experiencia. ¿Y qué dice? Pues mira, yo ahí no vuelvo. Elijan qué situación quieren. Hay una cuestión básica. La digitalización, la estandarización de procesos son metodologías que no afectan solo a las operaciones, afectan también a la calidad de nuestras relaciones con nuestros clientes. ¿Por qué tiene un cliente que esperar 20 minutos para conseguir una cita para que reparen su automóvil? Si lo puede hacer en 2 minutos. ¿Por qué tiene un cliente que esperar 20 minutos cuando pasa a recoger el coche para que le preparen la factura, la pague y se lo pueda llevar? Cuando se puede hacer en 3 minutos. Hay muchas más consecuencias. No quiero ser tan incisivo, pero hay muchas más consecuencias
en este tema que ustedes tienen que asumir. Y cuanto antes las asuman, mejor. Brasil, por ejemplo, es un país que encuentro siempre, cuando me tropiezo con alguien, muy orientado a la capacitación. Muy orientado, muy sensible a la capacitación. Pero no se dan cuenta de que no estamos, si no hacemos nada digital, no estamos creando bases de conocimiento internos, de conocimiento que podemos aprovechar sin tener que estar repitiendo una y otra vez a las distintas personas que contratamos los mismos temas. Ese es un punto capital, que es el de la digitalización, es el de la tecnología, es el de las comunicaciones. Es decir, a veces pienso que el enorme desarrollo que hay en todos sus países como consecuencia de esas enormes extensiones que tienen, que por eso lo he citado, no por otra razón. El enorme desarrollo que tienen desde el punto de vista de transporte aéreo, por ejemplo, es un desarrollo que no se ha producido en el mundo de los talleres mecánicos. No se ha producido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La organización por procesos, la estandarización, la digitalización son básicas. Otra cuestión que me preocupa mucho es, estoy siempre comparando situación de los talleres en Latinoamérica con situación de los talleres en otro tema. Entonces, es el tema de la relación con el cliente. Hay muy poca capacidad de relación con el cliente. Hay muy poca orientación a la relación con el cliente. Hay orientación hacia la operación con el cliente. Y el tercer tema que me preocupa es el tema de el tema que es muy grave, de la falta de capacidad de gestión o de orientación a la gestión. Los dos temas anteriores pueden desaparecer cuando hay una gestión profesional de los talleres que no la suele haber. Este es un reto importantísimo para Latinoamérica, para los talleres de Latinoamérica, y quiero que lo asuman en el sentido de que lo que hagamos hoy nos sirve para mañana. Un taller competitivo y rentable hoy será un taller competitivo y rentable con coche eléctrico o sin coche eléctrico, en un futuro o en otro. Y eso es a lo que les animo. Creen, den lugar a talleres competitivos, talleres rentables, y no teman ningún futuro de coches eléctricos. Para acabar en 2 minutos, voy a decirles lo siguiente. Ustedes llevan el gen del triunfo en sus venas. Todos ustedes habrán leído que el Homo sapiens, al cual pertenecemos, ha demostrado su superioridad frente a los neandertales, que eran más fuertes que nosotros, que desaparecieron. Y se ha investigado por qué razones. Y los científicos se han puesto de acuerdo en que hay 2 razones fundamentales por las cuales el Homo sapiens ha sobrevivido y ninguna otra especie de homínidos ha sobrevivido. Una ha sido su capacidad de lucha. Cuando tuvo que luchar durante tantos años en el Valle del Rift contra condiciones adversísimas, durísimas en África, fortaleció su carácter, fortaleció su espíritu de lucha. La otra es que el Homo sapiens ha sido siempre la especie más cooperativa. Les invito a eso. Luchen y sean cooperativos. Hay personas a su alrededor que quieren ayudarles. Ustedes no tienen todos los conocimientos para enfrentarse a estos retos. Sí, pero sin embargo, tienen muchas personas a su alrededor que se preocupan por ustedes, que están deseando ayudarles.
acérquense a ellas. Permítanles a ellas acercarse a ustedes. ¿Quieren ayudarles? Y entonces verán cómo esa alianza cooperativa suya con sus clientes, con sus proveedores, dará lugar a situaciones imbatibles en cualquier tipo de mercado, cualquier tipo de vehículo y en cualquier situación. Les agradezco su atención y cedo la palabra a Guido Goyeneche. Muchísimas gracias, Ángel, por un recorrido muy interesante desde la historia y desde el inicio, ¿cierto? Hasta los desafíos que hoy día tenemos en los talleres. Y para poder aprovechar esa ventana de tiempo que comentaste, que afortunadamente tenemos en Latinoamérica con respecto a mercados más desarrollados, lo que queremos hacer es poder compartir la experiencia, ¿cierto?, de nuestro grupo de panelistas, desde la perspectiva tanto de los proveedores de partes y piezas, ¿cierto?, y su interacción con los talleres, como también desde, o sea, los fabricantes, quiero decir, ¿no?, y los distribuidores de las partes y piezas, y que interactúan con los talleres. Para eso nos está acompañando Diego, Tiago, Natalia, Osvaldo, con el objetivo de poder compartir, ¿cierto?, las experiencias que hemos tenido y qué es lo que vemos hoy día que está pasando, ¿cierto?, en los talleres, ¿no? Podríamos tal vez comenzar esta conversación con un punto de vista desde la distribución, ¿no?, con Osvaldo, que ellos tienen, en el caso de DPK en Brasil, una red de talleres propia, ¿cierto? Y ver cuáles son, desde la perspectiva de ustedes, los desafíos más grandes que han tenido y cómo han enfrentado, ¿cierto?, esos retos, y cuáles son los más importantes y cómo lo están priorizando. Claro, Guido, primeramente muchas gracias por la invitación. Es una honra, nosotros estamos acá en este panel. Mira, yo fiz algunas destaques en cuál es que tengo que transcribir todo que Ángel se habló, porque todos son un destaque. Entonces, dice, mira, ¿cuál es la diferencia de Tesla? ¿Sí? La calidad de servicio. Entonces, esto es un punto que nos preocupa muchísimo, porque tenemos la calidad, por supuesto, de las fábricas con la pieza, con lo logístico. No hay que contestar una pieza de Bosch, no hay que contestar la calidad de una pieza de Schaeffler, no hay que hacer esto. Pero ¿cómo yo aplico esto a un coche? ¿Cómo hago eso a los coches antiguos y los nuevos? Porque un taller no hace, mira, este coche yo quiero, ven acá con nosotros, ese no quiero. No hay esta disposición. Mira, todo lo que se adentra en nuestras tiendas, nuestras workshops, nuestros talleres, tenemos que atender de la mejor forma posible. ¿Sí? Asociado a este tema de la calidad del servicio, del tamaño de los países de Latinoamérica, como dice Ángel, nosotros tenemos acá la preocupación de tener contenidos que se pueden distribuir en nuestra plataforma llamada Maxi Training, como con ese. Tenemos acá una plataforma Maxi Training que hace una distribución de los conocimientos. ¿Para qué? Para que no solamente traiga una capacitación técnica a nuestros talleres propios, ¿sí? Y también a los talleres que son parceros de nosotros, que están juntamente con nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque hay un país muy grande, necesita de una tecnología aportada a esto para hacer la información llegar a un punto muy distante.
Entonces, a nosotros es muy importante esto, el contenido y la capacitación de distribución, cómo hacemos esto para garantizar que la equipo técnica tenga esa información de hacer el servicio de la mejor forma posible. Y esto a nosotros hay una contribución muy fuerte cuando Angela dicho ahora a poquito atrás con la cooperación. Y a nosotros es muy importante la cooperación que tenemos de Bosch, que tenemos de Schaeffler, que tenemos de otros fabricantes a hacer este contenido, a distribuir. Así es. Entonces, hay una parcería, hay una colaboración. No se puede identificar solamente un punto de atendimiento. Tiene que conectar todos. La fábrica, el distribuidor, la tienda de partes y también los talleres. Con esto todo conectado, y la tecnología nos trae esa posibilidad, es posible hacer con que talleres estén preparados para coches con hidrógeno, con coches con eléctrico, coches con combustible no sé cuál, ¿sí? Porque esto es la parte importante. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Es utilizando la tecnología y claro, que llamamos acá en Brasil de una tecnología llamada BioSmart, que el bio son las personas. Tenemos que tener personas para hacer todo esto. Y Smart, ¿cómo hacemos esto? Llegar en Campinas, donde estamos hoy, y también a llegar en una ciudad que está lejos de Campinas, en Amazonia, por ejemplo, porque hay coches en Amazonia también. Así es. Sí, Ángel, no sé, yo hago esta pregunta de la colaboración que creo que es importante, como los encajes están hechos. Es que creo que esto necesitamos cada vez más nos ayuntar y por supuesto con lo punto muy importante que Ángel trouxe también a respecto de la legislación. Así es, tenemos que seguir la legislación, las reglas, en todos estos puntos. Acá en Brasil, acá en Grupo de PK, de Pascual, hacemos este tema. Tenemos una unidad específica para hacer este tipo de distribución de conocimiento. Estamos más de 10 años con este tema, más de 100.000 certificaciones, porque acreditamos que es muy importante, es clave para que no seamos mecánico, pero mecánico, como hablamos acá en Brasil. Muito bem, muito bem. Eu acho que é necessária uma coisa antes de poder aprovechar las posibilidades que da a tecnología. Es necesario que los talleres tengan una cosa antes. Esa cosa es ambición. Eu encontro poucos talleres en Latinoamérica con ambición de crecer. Ten ambición de facer muito bem as coisas que já fazem. Pero no encuentro la misma sensibilidad que hay en Estados Unidos de América del Norte. Hay una voluntad de crecimiento radical en los talleres. Yo tengo un cliente en Minneapolis. Da gusto escucharle. Siempre está haciendo planes de crecimiento constantemente. Y tú le dices, si la situación ya es muy rentable, si estás funcionando muy bien, y dice, aspiro a más, quiero más, quiero más. En cuanto a la digitalización, sin esa motivación intrínseca, no tiene eficacia. Tenemos que tener eso,
Y creo que hay una importantísima cuestión que tienen que hacer precisamente lo que tú señalas. Los proveedores que honestamente quieran trabajar y fortalecer y ayudar a los talleres, tienen que no solamente venderles productos, los mejores, no tengo ninguna duda, los mejores productos, pero tienen que inculcar en ellos, al mismo tiempo, por la credibilidad que tienen, cualquier de los proveedores que tú has citado, Schaeffler, Bosch, cualquiera, tienen una credibilidad enorme. ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que ellos para crear esa motivación intrínseca que les haga aprovechar todas las ventajas y el potencial de la tecnología? Bueno, ahí puede ser muy interesante si Natalia puede compartir la experiencia que tienen en FEBI, que básicamente le están brindando la posibilidad, ¿cierto? Y el apoyo a talleres a acercarse un poco más al mundo digital, particularmente en los medios de las redes sociales. Y nos gustaría saber cómo has visto tú, Natalia, esa ambición de la que está hablando Ángel, ¿cierto? Hay recepción, la gente se entusiasma con el tema, o la experiencia de ustedes ha sido más bien hacia que siguen, como decía Ángel anteriormente también, rechazando, ¿cierto?, esta incorporación de tecnologías que al final sabemos que son en beneficio, y que, bueno, hay que pasar por un proceso de aprendizaje que algunas veces no es el más cómodo, pero obviamente nos pone después en una posición más competitiva como taller. Sí, claro, pues realmente la experiencia ha sido con talleres como dividida. Están los talleres que saben y son conscientes de la importancia de estar en la era digital, de la importancia de atender las necesidades de consumo en la parte virtual, de aparecer en Google, de ubicarme geográficamente en, digamos, como en el ranking de las respuestas de una persona que quiere llevar su vehículo a hacer una reparación. Pero también existe el taller que quizás es un poco más convencional y tiene cierto miedo de mostrarse tan transparente en Internet. Como saben, en Internet, pues la idea es que las marcas tengan ese contacto, las marcas, los talleres, los pequeños negocios, tengan ese contacto con las personas, con su cliente. Y de hecho hay algo que nombraba Ángel, es algo que nosotros nos enfocamos en mostrar mucho, y es que los clientes de hoy en día no solo están orientados al producto, que en el caso de un taller esperan un servicio de calidad. Si tú llevas tu vehículo a reparar, precisamente es porque estás esperando que lo hagan con calidad, pero no es solo eso, es la experiencia que el taller te puede dar a través de un servicio, por ejemplo, de postventa, después de que llevas el vehículo a tu taller, si te llaman y te preguntan qué tal te fue con el servicio, qué esperas, qué experiencia tuviste, o cuando estás dentro del taller, cómo te sientes en esa ambientación, qué tan cómodo y confortable es para ti, qué tanta confianza te genera hablar con tu mecánico. Eso precisamente es en lo que nos enfocamos en nuestras actividades con talleres, y es decirle, lo digital no es solo tener una presencia de quizás tener una página web, fotos del lugar de trabajo, no, sino es encontrar esas relaciones y esos detalles de comunicación que hacen que se convenza a un cliente de asistir a mi taller, y que ese convencimiento no sea solo para una vez, por lo mismo que mencionaba Ángel, porque queremos negocios a largo plazo, no queremos algo que simplemente nos dé para el día a día, sino que queremos pensar con ambición y tener rentabilidad en nuestros talleres. Entonces, por eso es que tenemos que afianzar esas relaciones con los clientes a través, pues, en nuestro caso, de medios digitales. Nosotros nos enfocamos bastante, por ejemplo, en dar soluciones a los talleres, digamos, de gran escala, como sería un taller que tiene su propio sitio web, que cuenta con su propio canal de Customer Care, pero también en el taller que quizás no tiene las posibilidades de tener todas estas herramientas.
Entonces, cómo utilizar canales gratuitos, cómo usar un WhatsApp for Business, cómo rankearse con una página gratuita, cómo hacer que las personas que ya son sus clientes fidelizados los recomienden y empiecen a generar como ese voz. Realmente en eso nos enfocamos y he tenido una acogida interesante por parte del taller, porque por lo menos a experiencia personal, muchos de ellos nos decían como, bueno, nosotros sabemos la parte mecánica, nosotros sabemos reparar autos, pero queremos aprender a mostrarle a la gente y a que confíe la gente en esa reparación que hacemos. Entonces, pues sí, eso ha sido un poco como la experiencia que hemos tenido. Sí, eso es un punto muy importante, ¿cierto? Con respecto a cómo se hace visible, ¿no? Y lo que mencionábamos también antes, está este mundo técnico, ¿cierto? Del foco en el aprendizaje, el desarrollo, la parte técnica, y está todo este otro mundo que tiene que ver con cuán cerca y cómo me acerco o no, ¿cierto?, a mi cliente. Y creo que ahí sería muy interesante poder saber un poco la experiencia por el lado de Bosch Car Service, en el sentido de Bosch ahí está en una posición donde controla, quiero decir, entre comillas, ¿cierto? Influye directamente mucho sobre el taller, a diferencia del trabajo que, por ejemplo, ustedes, Natalia, hacen, que son con cualquier taller, ¿cierto? O ustedes, Tiago, a través de RepExpert, que queremos hablar de eso también en un momento más, van al taller independiente, ¿no? En el caso de Bosch Car Service es distinto, porque controla más y sería interesante saber cuál es la experiencia de Diego en ese sentido, de decir, ok, ¿cuánto foco hay ahí sobre la parte servicio, pero servicio en la parte blanda, ¿no? Es decir, con la persona, no tanto el tema que técnicamente quede bien arreglado el automóvil, sino que cómo atiendo yo, ¿no? ¿Cómo hago que, como decía Ángel, no tenga que estar esperando 20 minutos para que le hagan la factura? Y efectivamente hoy día nos pasa en Latinoamérica mucho. Estamos en los talleres y toca esperar ahí 20 minutos para que saque la factura y después tiene que ir a pagar allá y después tiene que ir a sacar el timbre al otro lado y entregar la copia aquí hasta que tiene este automóvil, pasó el mediodía. Entonces, cuéntanos un poco de eso, dado la particularidad que ustedes pueden influir sobre el desarrollo de ese aspecto de los talleres. Ok, bueno, el tema es complejo, Guido, la pregunta, porque sí, de hecho, la red Bosch Car Service, Bosch define todo lo que nosotros decimos el concepto, los lineamientos de cómo va a trabajar. También Bosch trabaja con talleres que no necesariamente son de la red, pero ahí sí, como tú dices, el foco es bastante grande para conseguir lo que tú estás definiendo ahí como la satisfacción del cliente. Y ahí hay N factores, porque vamos a rescatar un poco hasta lo que Ángel nos contó, nos trajo con relación a toda lo que nos presenta ese futuro incierto, por dónde va a seguir la tecnología, los gobiernos, las industrias y el cliente, ¿no? Los tres factores de cambio no hay nada claro por dónde va. Pero lo que hoy sí podemos decir es que independientemente de cómo sea el futuro próximo, en términos de electrificación, vehículos autónomos, lo que sea, quien gana esa carrera, mismo sin saber ahora, nosotros ya sabemos que el vehículo está lleno de tecnología hoy. Y entonces tú me decías, ok, ¿cómo es la parte blanda, como tú dijiste, la parte humana? Y bueno, la parte humana no puede ser desvinculada del desafío tecnológico de resolver los problemas del vehículo, ¿no? Al final, lo que tiene que quedar claro es que el vehículo todavía no es autónomo, o sea, hay una persona, un individuo que maneja ese vehículo que lo lleva al taller. Pero el punto que quiero traer ahí, Guido, es la respuesta para esa pregunta. No hay una fórmula mágica, pero la respuesta va por el camino del profesionalismo en el sentido de
comenzar cada vez más a implementar procedimientos de trabajo. Procedimientos de trabajo son técnicos y son de atención al cliente también. Son de generar una experiencia, son de generar una transparencia. Eso que tú me dices, y bueno, pero demoró 2 horas. Nosotros decimos, eso no sería un problema si eso está acordado antes. Si tú conseguiste explicarle al cliente que ese servicio iba a demorar 2 horas. Nosotros decimos, ¿cuál es el contrato que firmaste? El contrato como símbolo, el acuerdo que tenés con el cliente. Nosotros decimos siempre que es el plazo en tiempo, el precio y la solución del problema. En esos 3 elementos te llevan directamente al profesionalismo, al cumplir con lo prometido, resolver el problema técnico y abrazar al cliente, o sea, recibir el cliente y ser transparente y poder atender las expectativas de él. Y todo eso, desde el punto de vista nuestro, y es para eso que trabajamos con los talleres, está cada vez más relacionado al poder establecer métodos, procedimientos de trabajo que te permitan atender todo eso, porque el servicio automotriz es una actividad extremadamente compleja. Tú no dependes solo de lo que haces en el taller, tú tienes proveedores, tú tienes servicios que tienes que tercerizar, tú tienes factores externos que influyen en ese producto o servicio final que entregas. Entonces, el camino, de nuestro punto de vista, independientemente de la tecnología para dónde va, pasa por el comenzar poco a poco, a establecer cada vez más procedimientos de trabajo. Nosotros decimos que un taller o un técnico automotriz, nosotros podemos comenzar a mirar para la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque ellos sí saben, tienen que reparar también una máquina, tienen que reparar, pero el nivel de exigencia y profesionalismo es mucho mayor porque todos sabemos que no puede fallar. Y aquí es lo mismo. De la forma que se está transformando la industria automotriz nos lleva a una similaridad con la industria aeronáutica. Entonces, cuando, en la medida de lo posible, esos talleres que están entendiendo esa necesidad y comienzan a colocar en práctica procedimientos de trabajo, y yo digo, es para recibir al cliente, es un procedimiento, un checklist de atención técnica, es un procedimiento para hacer el proceso de compras, para hacer aquí en Brasil le llaman el orçamento, es el presupuesto, para hacer el presupuesto del servicio. También procedimientos para poder dar una cara y un profesionalismo, y va en la línea de lo que Ángel estaba diciendo. Si tú empiezas a trabajar con procedimientos de trabajo, tu productividad, además del cliente satisfecho, tú vas a aumentar enormemente la productividad de lo que haces, del taller, como un todo. Perfecto, exacto. Y eso es lo que todos al final del día queremos y necesitamos, ¿no? Son talleres exitosos, talleres productivos, talleres rentables, porque es realmente ahí donde es el origen de la demanda de toda la cadena hacia atrás, del que distribuye, del que diseña, del que produce, del que es mayorista, del que es minorista, ¿cierto? Al final del día todo converge en el taller, y por eso la importancia de ver, ok, dónde están y qué es lo que las distintas organizaciones pueden hacer para apoyarlo, ¿no? Y también por el lado técnico, ustedes Thiago, en Schaeffler, ¿cierto? Tienen el programa RepExpert, que tiene un foco sobre la parte técnica ahora, ¿no? Sobre la parte dura, a diferencia de lo que hablamos recién con Diego, que era más en la parte blanda. Y la necesidad de poder ir incorporando conocimiento nuevo, tecnologías nuevas, y entrar a este mundo digital que en realidad ya venía de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es el coche eléctrico, si bien el coche eléctrico es un gran tema, ¿no? Como planteaba Ángel, que tiene un signo de interrogación por el momento gigante, no sabemos para dónde va a ir. En realidad,
la necesidad de tecnologizarse por parte de los talleres, de digitalizarse, ya viene de antes por la complejidad de los automóviles. O sea, hoy día uno levanta el capó y ve un bloque, listo. Y con suerte sabemos dónde medir el aceite. Y se acabó. No era como antes, que mirábamos y podíamos hasta identificar las piezas y saber qué es lo que hay que hacer. Hoy día tú llevas el automóvil o el coche al taller y lo primero que se hace es enchufar el computador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido por el lado de ustedes la experiencia donde tienen este contacto en el plano técnico con los talleres respecto a su predisposición también y a su visión respecto de la necesidad y su capacidad de incorporar estas tecnologías nuevas? Muchas gracias, Guido. En primer lugar, me gustaría agradecerles la invitación en nombre de Schaeffler. Muchas gracias a TR Latam y a todos los participantes asistentes. Estoy muy contento de estar aquí. Y como dijo, tenemos esta plataforma que es RepExpert, una plataforma que tiene todo lo que el mecánico y talleres necesitan y se encuentra en un solo lugar, ¿sí? Tenemos todo nuestro contenido técnico, tenemos algunas informaciones de gestión también en nuestra plataforma y información sobre los productos de las marcas Inaluk y FAG que ayuda el día a día de sus trabajos, ¿sí? Como dijo, lo coche hoy en día es muchas piezas, sí, muchas informaciones, mucha tecnología y tenemos que tener conocimiento para hacer una reparación con calidad. Sí, entonces en RepExpert tenemos los videos de reparación, de mantenimiento, diagnósticos de fallas y errores, consejos útiles, ¿sí? Para el día a día de trabajo. Tenemos una webserie que es super consejos para super mecánicos, catálogos de productos y o que es más importante, es gratis, ¿sí? No tenemos que gastar una plata para tener todo este conocimiento, ¿sí? Y o que más importante que tenemos? Tenemos que usar a digitalización, sí, a nuestro favor para optimizar la prestación de servicios, las relaciones con los clientes, como dijo Ángel. Sí, no es solamente las informaciones técnicas o conocimiento técnico, tenemos que hacer más, sí, para ofrecer a nuestros clientes. Y tú has visto que ha habido una tasa de adopción más exponencial con respecto a un servicio que en este caso es un muy buen ejemplo al no tener costo. O sea, realmente lo único que tengo que querer es, lo único que tengo que hacer es querer hacerlo. O sea, nada más, muy simple, ¿no? ¿Cómo ha sido ese? ¿Ves que crece la adopción de la gente que se loguea al sistema, que se registra en forma normal o si se nota una exponencialidad? No, hoy en día cada vez más las personas tienen contacto con la información, con la digitalización, entonces puedo decir que es exponencial, ¿sí? Porque como sabemos tenemos países muy grandes, con extensiones muy grandes y es una forma de tener la información online, ¿sí? No debemos esperar una persona que venga enseñar o hablar sobre las informaciones técnicas. Tenemos a cualquier momento, ¿sí? 24 horas por día. Eso es muy importante. Perfecto, muy interesante. Sí. Perdón, si me permite una Por colocación. favor, de eso se trata. Ah, sí, perdón. No, me gustaría decir que todos los puntos y muy bien colocado por Ángel sobre la ambición
y si hacer una conexión con que Natalia dice, con que Diego dice, con que Tiago dice también, nosotros podemos mirar un aumento, un acréscimo, pela busca de capacitación, pela busca de profesionalismo para tener productividad, así es, con los números acrecidos yo quiero estar, adquirir el conocimiento. Y no solamente en Brasil, pero también con otros países, como acá tenemos este deseo también por países de Angola, de Portugal, que hablan la lengua portuguesa también. Tenemos mirado esto. Entonces, yo veo que está empezando a se movimentar con el tema que Ángel dice sobre ambición. Entonces, este espíritu, esa actitud positiva que Ángel trouxe de Latinoamérica, que hay un gran diferencial, yo creo que está haciendo un movimiento positivo para avanzar en este tema. Mira, yo tengo que, no solamente, como Natalia dice, está así, necesito tener la plata para hoy. No. Tiene que tener una longevidad, así es, una continuidad. Entonces, yo estoy con las conexiones de todas las charlas que estamos teniendo acá, estoy mirando que hay un movimiento positivo de ese tema. ¿Te parece, Ángel? Sí, sí. Creo que hay un movimiento positivo, creo que hay una base importante positiva, que es la que he querido destacar, pero creo que al mismo tiempo hay un peligro. ¿Qué peligro veo? Veo el peligro de que pues lo que acaba de pasar ahora en muchos países con la epidemia no ha pasado en Brasil, por ejemplo. En muchos países, en Europa, en Estados Unidos, los talleres han pasado una crisis durísima de pérdida de ventas, de pérdida de actividad como consecuencia de la pandemia. En Brasil no. Brasil, los talleres han tenido mucha actividad porque la vida media de los coches se alarga. Entonces precisan más reparaciones, precisan más atención, precisan más confianza. Entonces, para mí eso es una ventaja importante de la actitud positiva, pero hay que estimularla. Yo creo que todos ustedes que tienen una influencia grande en los clientes por la buena relación que tienen con ellos, tienen que estimular que luchen contra la complacencia. No sé si me entiendes, complacencia. ¿Cómo puedo decir complacencia en portugués? Luchen contra la satisfacción de que mi situación ya es buena. ¿Por qué tengo que hacer más? ¿Por qué tengo que esforzarme más? Si ya estoy en una buena situación. ¿Comprendes? Eso he vivido en Brasil porque tengo otros clientes en Brasil que no son de la industria automóvil y tienen una tendencia al conformismo. Conformismo. Estoy conforme con mi situación. Eso es muy difícil de movilizar. Con esa actitud no van a mejorar en términos de digitalización, en términos de, como señalaba muy bien Diego, de los procedimientos que tienen que establecer para poder avanzar, de los procedimientos, la estandarización de procesos, que llamaba yo, es la única garantía de repetir bien cada operación. Entonces, pero eso exige un esfuerzo. Eso exige, como dicen los americanos, salir de la zona de confort. Ser productivo, ¿cierto, Ángel? Tengo que salir de la zona de confort. Para mí ese es el reto número uno. Si yo no consigo que los talleres salgan de su zona de confort, no van a hacer nada.
Yo creo que hace falta una campaña de sensibilización y de explicarles esto muy claramente y con cierta exigencia. Por ejemplo, yo cuando voy a talleres latinoamericanos y veo que no tienen nada estandarizado, que gracias a sus habilidades, como hemos dicho antes, que son muy altas, lo resuelven todo por intuición, yo les pregunto siempre una cosa. Si algún día vas a un hospital, ¿a ti te gustaría que la enfermera que tiene que hacer unas pequeñas operaciones contigo te dijese, oye, hoy estoy inspirada, voy a probar un nuevo sistema con Bose? Sería peligrosísimo y lo rechazarías, porque en todos los hospitales, a la cabecera de la cama del enfermo, están los protocolos que establecen que cualquier enfermera que llegue a atenderle tiene que actuar así, 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 así. Ese es el ejemplo que pongo yo a los talleres. Cualquier persona de tu taller tiene que saber cada día cómo se ejecuta esta operación. Como ha dicho muy bien Diego, no solamente desde el punto de vista de operaciones técnicas, sino de operaciones de relación con clientes. Eso es muy importante. Eso para mí es fundamental. Y es previo a lo que estamos diciendo después de digitalización, etcétera, etcétera. De hecho, ahí hay un tema en el cual es interesante enganchar antes de tener que terminar, porque se nos está acabando un poco el tiempo, pero sí en lo que habló mi colega en Alemania, Alexander Bernstein, habló de algo bien importante, que son estos conceptos de taller, ¿no? Me gustaría dejar como pregunta abierta cuál es la experiencia que ustedes en las interacciones con los talleres han visto con respecto al entendimiento y a la adopción de estos conceptos de taller, que hay muchos, ¿no? Hay fábricas que tienen conceptos de taller desarrollados para los talleres, hay distribuidores que tienen conceptos de taller, la misma ATR tiene un concepto de taller desarrollado que básicamente es un conjunto de directrices, de buenas prácticas, de proceso, ¿cierto?, para ordenar el taller. Es como un poco el manual del taller, por decirlo en forma simplificada. Y eso pareciera ser una herramienta muy buena para cualquier taller para lograr incrementar esas productividades. ¿Ustedes qué es lo que han visto en sus interacciones con los talleres con respecto a, es algo que se conoce acá en nuestra realidad latinoamericana, ¿no?, que es la que nos interesa? Se conoce el tema del concepto taller, se usa, se implementa, se rechaza. ¿Qué es lo que han visto ustedes en la vida real, en la calle, al estar interactuando con los talleres? Bueno, Guido, te puedo contar un poco con relación a eso, después los colegas también incrementan. El tema de los conceptos de taller o las redes, vamos a decir también, podemos llamarlo de esa forma, las redes de talleres, eso viene al encuentro exactamente de lo que Ángel estaba comentando de cooperar, cuando nos dijo una diferencia que tiene el Homo sapiens del resto de las especies, que nos dijo, bueno, no somos cooperativos, colaborativos. ¿Ah? Y eso es una respuesta natural, diría, de la sociedad, ¿no?, de los talleres, a entender que cuando un negocio comienza a ser cada vez más complejo, tienes que tener el mínimo de humildad para decir, yo no puedo hacer esto más solo, yo preciso de aliados, preciso alianzas. Aquí en Brasil le llaman parcerías. No puedo tocar más este negocio o gerenciar este negocio solo. Es muy complejo. Eso lo vemos en los talleres, pero vamos a ser claros, si tú hoy sales al mercado y miras una farmacia, la farmacia del barrio ya no es más la farmacia de Don Pedro,
es una red de farmacias, es una red de supermercados. Así, la mayoría de los negocios se agrupan en redes, ¿ah? Porque es necesario para tener fuerza económica de negociación, para tener la solución técnica, en el caso de un taller, las respuestas, la pieza original, la información. Entonces, es una forma natural de organizarse para encarar un desafío grande que es tener un taller funcionando. Ese es mi punto de vista. Por eso que veo que crece y me parece que es una tendencia que no vuelve atrás. Eso. Perfecto. Además, si me permites corroborar, soportar lo que ha hecho Diego, además, conforme se vaya segmentando el mercado del automóvil, que vayan apareciendo coches eléctricos, coches de motor de combustión, incluso, quién sabe, dentro de poco, coches con motores de hidrógeno, etc. Eso va a exigir modelos de talleres muy ad hoc, modelos de talleres muy adecuados para cada tipo de mercado que se quiera abordar. Eso es una tradición que se ha cumplido siempre conforme han evolucionado los mercados y han madurado y han aparecido distintos elementos que compiten entre sí. Acá em Brasil, desculpa aqui, desculpa, acá o que estamos mirando desses processos, estamos mirando acá em nossos talleres também, é que necessitam de uma, como falou, uma pílula, assim, as pílula, sim, pontual. Mira, como faço isto? No se cuenta la historia de esto, no, quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso, como Diego dice anteriormente. Mira, en 2 horas está listo. Sí. Mira, tiene que hacer en 2 horas. Entonces, tenemos ese desafío acá. Estamos desarrollando todo nuestro material de enseñamiento, nuestra tecnología o nuestra metodología de aprendizado, porque todo se evolúe, como dice, ahora es un componente, después es otro, pero ¿cómo hago esto para tener, garantizar que todo está listo y que está dentro de que fue arreglado con el cliente? Entonces, sí, hemos hecho eso. Sí, además también, insistiendo en lo que dices, Osvaldo, hay un punto muy importante en la situación de mercado en este momento, que es qué va a pasar en el sentido ahora de que en qué me voy a tener que especializar. Yo no voy a ser capaz de atender el coche eléctrico más el coche de combustión, más el coche de hidrógeno, más. No va a poder ser. Diego puede ratificar que vos ha tenido siempre los talleres diésel y los talleres no diésel. Y antes incluso de vos entró en España comprando una empresa de gran tecnología. Y esa empresa de gran tecnología también tenía modelos de talleres diferentes. Es decir, eso siempre que los mercados se hacen maduros es necesario. Puedo respaldar lo que Ángel está diciendo. Nosotros también entendemos que hay una tendencia a volver, en ese sentido, volver al pasado. En el pasado, tú veías un taller que era especialista en frenos, especialista en suspensión, especialista aquí tenía regulación de carburadores, ¿tá? Y eso cambió más o menos al comienzo de los años 2000, en donde surgieron los talleres generalistas. Las personas no tenían tiempo y tenían que, no, yo quiero que tú me resuelvas todo, no me sirve un taller que me hace una parte y otro taller que me hace otra. Ok, una gran tendencia a todos los talleres ser generalistas. En la medida que la tecnología se puso tan compleja, vuelve esa corriente que está
que está mencionando Ángel. Hoy hay talleres que son especialistas en, por ejemplo, los vehículos no son autónomos, pero ya tienen control, tienen el ADAS, el control, asistencia de conducción, cámaras, radares. Entonces, hay talleres especializados en hacer calibración de cámaras y radares. Y porque la tecnología va cambiando. Ahí hago otra vez una conexión con lo que dije de los aviones. En un avión, tú tenés el especialista en aviónica, el especialista en aerodinámica, el especialista... Porque nadie puede saber todo. Y el vehículo, como va tomando esa característica, también sería hasta... no sería económicamente sustentable un taller que se especializa técnicamente en sistemas tan diversos y en sistemas que exigen también inversiones muy altas. Entonces, nosotros entendemos, sí, eso que Ángel está señalando, que se abre un poquito ese taller generalista para un taller especialista también. O sea, generalista, mantenimiento rápido, todo eso entendemos que continúa, pero a la hora de reparar, de verdad, de tener una intervención en un sistema de esa complejidad, va para un especialista. Así es, así es. Incluso con el coche tradicional, si solo siguiera el coche con motor de combustión, hay personas que piensan que el coche conectado solo puede ser el coche eléctrico. No es así. El coche conectado ya es el coche de Daimler, el Mercedes, ya es un coche conectado. Entonces, la complejidad de esa tecnología es tan alta que va a exigir cada vez más especialización. Es un taller en el cual va a haber mecánicos que no van a estar soldando chapas, van a estar programando. Van a estar no inventando cualquier solución sobre un producto físico, sobre una avería que les trae un coche. Van a estar pensando en cómo fortalecen y aseguran una conexión con vía satélite para que Mercedes pueda estar atendiendo los problemas que se le plantean cada día. De hecho, perdón, ya acá termino, ya Mercedes, discúlpame, Mercedes está haciendo ya tiene en marcha una cosa que se llama Mercedes Cloud. Mercedes Cloud, quien se especialice en ello, va a tener que ser una especialización muy completa y muy absorbente. Y no puede estar especializado en otra cuestión que no sea esta. Ángel, solo iba también a respaldar eso en el siguiente sentido. Primero lo que tú dijiste, tanto electrificación y vehículo autónomo son dos tecnologías separadas que pueden estar, hacer una convergencia en el vehículo eléctrico o no. El vehículo a combustión ya tiene toda la tecnología autónoma. Y el segundo punto también es que sea lo que sea, será una transición. Todos los vehículos que existen ahora no los van a tirar a la basura de un día para el otro. Eso no es lógico. No se puede renovar la flota de vehículos mundial en cuánto tiempo. O sea, entonces, y ya los vehículos de hoy tienen mucha tecnología. Entonces, todo será una transición independientemente de lo que sea. Y solo una pequeña provocación para reforzar también lo que en definitiva Ángel nos trajo al comienzo, que es, yo lo resumo nadie sabe nada. Nadie sabe nada de lo que va a suceder. Yo les puedo decir a nivel, por ejemplo, qué está haciendo Bosch como player de la industria automotriz. Y Bosch tiene desarrollos en 3 áreas importantísimas. Automotriz, no. Electrificación, células de hidrógeno, o sea, el vehículo eléctrico utilizando hidrógeno, y combustibles sintéticos. ¿Por qué? ¿Y por qué gastaría tanto dinero en 3 tecnologías? Y porque no sabe cuál es la que va a ganar. Es simple. O sea, si la propia industria, si las propias empresas encargadas en hacer la innovación, de inventar los nuevos sistemas, no saben para dónde correr, vamos a decirlo de forma clara, están invirtiendo en todas las posibilidades porque no se sabe cuál es la que va a ganar, la que va a ser más eficiente. Eso puede parecer en primera instancia para los talleres, para nosotros que trabajamos en los talleres, una noticia pesimista, pero yo le digo que no lo es, porque lo juntamos con lo que
la unimos con lo que dijo Ángel, que nos dice, bueno, pero América Latina tiene una ventaja gigantesca, que nosotros conseguimos lo que es el sueño, yo digo, ver el futuro. ¿Por qué podemos ver el futuro? Porque lo que suceda en Europa y en Estados Unidos, aquí, así, ahora, en los próximos años, nosotros sabemos que vuelve para nosotros 2, 3, 5 años. Y eso es ver el futuro. ¿Ah? Eso es una ventaja enorme, no ser el primero de la fila. En este momento no es bueno ser el primero de la fila, es ver lo que va a pasar con los otros. ¿Ah? Entonces, eso es un mensaje muy fuerte, muy positivo para nosotros en nuestra región. Efectivamente, tomando todo lo que conversamos y también enganchando con unas palabras que mencioné al principio, básicamente aquí yo veo que hay tres cosas que están claras, ¿no? Lo primero es que en mayor o menor grado hay una brecha de conocimiento, ¿cierto? Una brecha de tecnología, de procesos, etcétera, que se puede cerrar, ¿no? Ahora, habrán unos talleres que empiezan acá, otros que ya están acá, otros que están por aquí, otros que están acá abajo. Independiente cuál sea mi punto de partida, me atrevo a decir de que no hay un taller que no tenga brecha. Entonces, siempre vamos a tener algo que mejorar. Lo segundo que yo creo que queda muy claro es que lo que está generando estas brechas se va a ir acelerando. Nuevamente, sea en dirección norte, sur, este, oeste, no lo sabemos, pero sí lo que estamos viendo es que la velocidad de los cambios que están sucediendo y por ende el tamaño de la brecha se está acelerando, ¿no? Eso también para mí es algo que sí sabemos que está pasando. Y el último punto que yo concluyo y que creo que es fundamental es que debe haber motivación. Debe haber motivación por parte del taller a decir, ok, voy a hacer un esfuerzo, porque va a significar un esfuerzo, evidentemente. Creo que Ángel, tú lo mencionaste, el salirse, o tú, Osvaldo, salirse de la zona cómoda, ¿no? Hay que incomodarse un rato, ¿no? Para poder evolucionar y para poder ir cerrando esa brecha. Y como dices tú recién, Diego, tenemos más encima el privilegio de poder estar mirando el futuro y acotando las curvas de aprendizaje, sobre todo, para poder hacer esta evolución y este cierre de la brecha, ¿no? Ahora, lamentablemente estamos como 20 minutos pasados, eso refleja nuestra alma latina, que no, empezamos 2-3 minutos tarde, pero terminamos 20 minutos después. Pero eso para mí es algo muy bueno porque significa que el tema es interesante y que hay mucho que hablar. Lamentablemente no vamos a poder ahondar en todos los puntos que quisiéramos. Pero vemos también que seguimos con un muy buen número de participantes, es decir, no es que miraron el reloj y dijeron me tengo que ir, algunos lamentablemente sí, pero tenemos muchos que nos acompañaron al final y les agradezco a todos los que nos acompañaron y están acompañando, ¿cierto? En este seminario, en este webinar, por su presencia. Por supuesto, agradezco en forma especial a Ángela, a Natalia, a Diego, a Tiago y a Osvaldo, ¿cierto?, por acompañarnos acá, por tomarse el tiempo y tener la buena disposición de compartir sus experiencias. Y a todos los que nos están escuchando, ojalá que hayan, como mencioné al principio, podido recoger algún conocimiento que les permita por lo menos cuestionar el status quo de lo que se está haciendo hoy día en su negocio, sea un taller o también si es en la parte de producción, en la parte de distribución. El cuestionar el status quo generalmente es un buen ejercicio, así que los invito a hacer eso. Y les recuerdo también que tenemos 2 webinars más, uno el 14 de octubre, que va a ser sobre el tema logístico,
gran tema en este momento, con el tremendo enredo y desorden logístico que hay globalmente. Y tenemos también en diciembre, el 2 de diciembre, nuestro último y cuarto seminario sobre el tema de digitalización. Hoy día algo tocamos ahí, Natalia habló de eso, es un campo especialmente particular en el que Natalia ha estado trabajando, ¿cierto? Con lo que FEBI ofrece en el mercado hoy día de soporte a los talleres, pero efectivamente el tema de digitalización y qué significa realmente para nosotros acá en Latinoamérica, ¿cierto? Este tema de digitalización es el seminario que tenemos en diciembre. Y con eso debo y tengo que, en respeto al tiempo, concluir nuestro webinar de hoy día. Nuevamente le doy las gracias a todos los participantes. Tuvimos una gran cantidad de asistentes hoy día. Sé también, como mencioné al principio, que tenemos gente directamente de talleres participando, lo que es muy, muy interesante. Nuevamente a Ángel y a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Y me despido. Nos vemos en octubre, a más tardar de nuevo, y ojalá la gente que nos está acompañando también se vuelva a unir a nuestros próximos 2 seminarios. Muchísimas gracias y saludos a todos. Que muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. 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 Un placer.